Desde tiempos inmemoriales, México ha sido un territorio lleno de misterios y maravillas que trascienden las simples imágenes que muchos tienen de él. Conocido popularmente por sus sabores vibrantes, sus colores intensos y sus tradiciones arraigadas, el país es mucho más que sus tacos o su tequila. Es un mosaico de culturas, historias y secretos que permanecen escondidos en cada rincón, esperando ser descubiertos por quienes se atreven a mirar más allá de lo superficial. Imagina un escenario donde la celebración de la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo ancestral, donde las voces de Xes-de-Sat-Bos en lenguas oficiales resuenan entre selvas densas, montañas imponentes y ruinas milenarias. La grandeza de México no reside únicamente en su superficie, sino en sus entrañas, en los tesoros que yacen ocultos a plena vista, esperando que los exploremos con curiosidad y respeto. Acompáñame en un recorrido por 15 datos sorprendentes que revelan la verdadera esencia de esta tierra extraordinaria. No se trata de una simple visita turística, sino de una inmersión en un país que supera toda expectativa, una nación que desafía la imaginación y en la que cada rincón guarda una historia que cambiará tu percepción para siempre. Quédate hasta el final, porque un hecho extraordinario podría transformar por completo la forma en que percibes México y su legado milenario. Comenzamos con el número 15. La historia del chocolate en México es tan antigua y sagrada que su origen se remonta a las civilizaciones más profundas de su pasado. Es probable que te sorprenda saber que el chocolate, tal como lo conocemos hoy en día, no nació como un dulce para el consumo cotidiano, sino como una sustancia profundamente espiritual y ceremonial. En sus formas originales, era un preparado completamente distinto, una bebida amarguísima, espumosa y llena de significado. Las civilizaciones olmeca, maya y azteca, que habitaron en el territorio mesoamericano mucho antes de la llegada de los españoles, fueron las pioneras en descubrir y apreciar el cacao. Para ellas, el cacao no era simplemente un alimento, sino un regalo divino, un vínculo con los dioses y un símbolo de poder y espiritualidad. Los mayas consideraban que el árbol de cacao era un obsequio de los dioses, un árbol sagrado que debía ser venerado. Por su parte, los aztecas valoraban los granos de cacao tanto que los utilizaban como moneda de cambio, una forma de dinero que tenía tanto valor como el oro. Imagina que en lugar de billetes, las transacciones diarias se hicieran con pequeños granos de chocolate, símbolos de riqueza y poder. La bebida que preparaban con estos granos, molidos y mezclados con agua, aromatizada a menudo con chile y vainilla, era un brebaje reservado únicamente para la élite: gobernantes, sacerdotes, guerreros y nobles. Para ellos, esta bebida no era solo una fuente de energía, sino un medio para fortalecer el cuerpo y la mente, y también para comunicarse con las divinidades. Se dice que Moctezuma, el emperador azteca, consumía hasta 50 tazas diarias de esta poción, creyendo que le confería fuerza y autoridad. Antes de enfrentarse en batalla, los guerreros bebían una mezcla con chiles, que les proporcionaba un impulso ardiente y sin azúcar, una especie de estimulante natural que elevaba su espíritu y su coraje. La tradición ancestral del chocolate, con su sabor intenso y su carga simbólica, ha llegado hasta nuestros días en formas más suaves y dulces, pero su esencia profunda sigue intacta. La versión que ahora disfrutamos, envuelta en papel de aluminio y comercializada en todo el mundo, es solo un eco lejano de aquella bebida sagrada, que en su tiempo representaba riqueza, estatus y una conexión única con lo divino. La próxima vez que saborees una tableta de chocolate, recuerda que estás degustando un legado que en su origen fue digno de emperadores y dioses. Desde sus comienzos amargos y espirituales, hasta convertirse en una delicia universal, la historia del chocolate empezó en México, en un pasado lleno de significado y reverencia. Pasamos ahora al número 14. Bajo la superficie de México se extiende un mundo oculto, un entramado de cavernas y ríos subterráneos que conforman el sistema de cuevas más extenso del planeta. Imagina descender en silencio a un reino que ha permanecido intacto durante siglos, un vasto espacio sombrío y silencioso que guarda en su interior secretos milenarios. Este lugar se llama Sactún, una red de cavernas y ríos subacuáticos que se extiende por más de 215 millas, aproximadamente 300 cuar.
Estas cavernas no eran meras cavidades abiertas en la tierra. Para los antiguos mayas, se trataba de auténticos portales que conectaban con Xibalba, el inframundo de su cosmovisión. No eran simples huecos en el suelo, sino espacios sagrados que simbolizaban un puente entre el mundo físico y el reino espiritual. Sakakún, en particular, representaba ese puente en ambos sentidos. Uno tangible, que permitía el tránsito de los exploradores y ritualistas, y otro intangible, que conectaba las energías y las deidades que allí residían. Los buceadores que han explorado sus profundidades han hallado vestigios que parecen sacados de un tiempo remoto. Altares construidos con esmero, restos óseos humanos dispuestos con precisión ceremonial. Objetos que, por sus formas y materiales, indican que allí se llevaron a cabo antiguas ceremonias de gran significado. Cada una de las cámaras de estos recintos subterráneos revela una atmósfera de reverencia, un aire de misterio envuelto en la creencia de que en esas profundidades habitan dioses y espíritus. Nadar por Sakakún, por ejemplo, se asemeja a un desplazamiento a través de una línea temporal, donde lo natural y lo divino parecen fundirse en un mismo flujo, en un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan en un silencio sagrado. Es como si uno pudiera sentir que en ese espacio los límites entre el mundo visible y el invisible se difuminan, creando un escenario donde la percepción se vuelve más intensa, más mística. Número 13. La Ciudad de México, vibrante y llena de vida, enfrenta un problema que, aunque quizás parezca insólito, es de una gravedad enorme. Es posible que te sorprenda descubrir que una de las metrópolis más dinámicas del continente enfrenta una amenaza tangible y constante. Se está hundiendo poco a poco en el suelo que la sustenta. No se trata de una metáfora ni de una exageración, sino de un fenómeno real y medible. La ciudad se hunde en su propio suelo a una tasa aproximada de 12 centímetros, casi 5 pulgadas, cada año. Y esto no es simplemente un capricho de la naturaleza, sino el resultado de un proceso que ha ido desarrollándose durante siglos, con consecuencias que afectan directamente a millones de personas que allí habitan. Pero, ¿cuál es la causa de este hundimiento? La clave está en la ubicación. La Ciudad de México se asienta sobre el lecho del antiguo lago de Texcoco, un vasto y profundo cuerpo de agua que en su día cubrió gran parte de esa región. Cuando los españoles arribaron en el siglo XV, comenzaron a drenar ese lago con la intención de convertirlo en una base para su nueva ciudad, construyendo sobre un suelo que, en realidad, era una esponja blanda y esponjosa, poco apta para soportar edificaciones pesadas. La extracción de agua subterránea, que se intensificó con el paso del tiempo, ha agravado aún más la situación. Cada vez que se bombeaba agua para abastecer a la creciente población, el suelo debajo de la ciudad empezaba a colapsar lentamente, formando un terreno cada vez más inestable. La ciudad se asemeja a un gigantesco cuenco de gelatina que lleva demasiado tiempo expuesto al sol. En algunas zonas, el hundimiento ha llegado a alcanzar hasta 10 metros, unos 33 pies, desde principios del siglo XX. Este proceso ha provocado daños estructurales severos en edificios antiguos y modernos, ha generado grietas en las construcciones, deformaciones en calles y avenidas, e incluso ha causado que las tuberías de agua y gas se tuerzan o rompan. La ciudad parece estar en un constante acto de malabarismo, tratando de mantener en pie su entramado urbano, mientras el suelo a su alrededor continúa desplazándose y cediendo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la vida en la Ciudad de México continúa siendo vibrante, caótica y llena de creatividad, una muestra de la resistencia de sus habitantes ante la adversidad. Ahora, quizás te sorprenda aún más descubrir que la pirámide más grande del mundo no se encuentra en Egipto, como comúnmente se piensa, sino aquí mismo, en territorio mexicano. Este dato, que pocos conocen, revela una faceta impresionante de la antigua civilización que habitó estas tierras. Pero antes de adentrarnos en ese descubrimiento, vale la pena recordar que si esta narración te resulta interesante, hay mucho más por explorar, y cada detalle aporta a una comprensión más profunda de la historia y la cultura de México. La historia que sigue puede dejarte con la boca abierta, pues revela una de las maravillas arquitectónicas y culturales más sorprendentes que existen en nuestro planeta. Número 12. La pirámide de Giza. Con apenas unos 2.500.000 habitantes,
Resulta una comparación que podría parecer absurda a simple vista. Es como contrastar una hamburguesa de tamaño considerable con otra tan colosal que ni siquiera el pan sería capaz de contenerla. Sin embargo, en esta historia, la realidad presenta un giro inesperado y fascinante. Si hoy recorres las calles de Cholula, probablemente no reconocerías en absoluto aquella colina que domina el paisaje. La colina en sí misma ha sido transformada por la naturaleza y el tiempo, cubriéndola con hierba, arbustos y árboles, de modo que más parece una formación natural que una obra humana. Solo en su cima se alza una iglesia colonial española, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, construida directamente sobre los restos de un antiguo yacimiento arqueológico. Esa pirámide, que en su momento fue una de las más grandes del mundo, permaneció olvidada durante siglos, enterrada bajo la vegetación y la tierra, coronada por la historia de una civilización que dejó su huella en aquel lugar. La imagen que tenemos hoy en día es la de una colina cubierta de vegetación, con una iglesia que parece haber emergido allí por casualidad, pero en realidad, en la antigüedad, fue un monumental centro ceremonial y de poder. Es posible que sea la estructura de mayor volumen que haya sido levantada en el planeta, construida en el siglo X por una civilización que sin duda desconocían en Europa o en otros rincones del mundo. Y lo más asombroso es que, sin saberlo, los españoles, en su afán de conquistar y transformar, colocaron una iglesia sobre un monumento ancestral, sin imaginar la magnitud de lo que allí se encontraba. Esa es, sin duda, una de las vueltas más sorprendentes de la historia. La pirámide que hoy vemos no se asemeja en modo alguno a las de piedra, con bordes afilados y formidables que suelen aparecer en las fotografías de otros sitios famosos. En realidad, fue construida con materiales humildes: adobe, ladrillos de barro y arcilla, técnicas que permitieron que, con el paso del tiempo, la estructura se fundiera con la colina de manera tan perfecta que parecía parte del entorno natural. La vegetación creció en ella y la cubrió, logrando el camuflaje ideal, haciendo que pareciera siempre haber sido así, parte del paisaje. Desde hace siglos, los habitantes de la región sospechaban que debajo de aquella colina se escondía algo más que tierra y vegetación. Sin embargo, no fue hasta el comienzo del siglo XX, cuando arqueólogos comenzaron a excavar en serio, que se reveló la verdadera magnitud del hallazgo. Lo que descubrieron fueron kilómetros de túneles, cámaras ceremoniales y pasajes subterráneos que conforman un vasto mundo oculto bajo la superficie. Lo que resulta aún más impresionante es que solo una pequeña parte de esa estructura ha sido explorada hasta ahora. La mayor parte de la pirámide permanece intacta, aguardando bajo tierra, esperando ser descubierta en toda su magnitud. Hoy en día, al pasear por Cholula, parece un pueblo apacible y pintoresco, con una iglesia que se alza orgullosa en lo alto de la colina, rodeada de casas y calles tranquilas. Pero esa imagen engaña, porque debajo de esa apariencia tranquila se encuentra uno de los secretos arqueológicos más importantes del mundo. Estamos hablando de la pirámide de mayor volumen en toda la Tierra, construida por una civilización ancestral que precedió en siglos a los romanos y a los griegos. Es un testimonio silencioso de un pasado remoto, que revela la grandeza de culturas que, sin duda, tenían conocimientos y habilidades que aún nos asombran. La próxima vez que alguien mencione las famosas pirámides de Egipto, conviene recordar que en México existe una estructura aún más grande, una maravilla oculta bajo la tierra, que desafía las ideas preconcebidas sobre la antigüedad y la complejidad de las civilizaciones antiguas. Es un dato que, sin duda, deja a muchos en silencio, sorprendidos y maravillados, preguntándose si en realidad se han enterado de toda la historia. En cuanto a México, otro aspecto que revela su carácter complejo y contradictorio es el consumo de bebidas azucaradas, en particular la Coca-Cola. Este refresco, que llegó en el siglo XX y rápidamente se integró en la vida cotidiana, hoy en día forma parte de la cultura mexicana de manera profunda. Cada persona en México consume en promedio más de 600 botellas de Coca-Cola al año, una cantidad que refleja cuán arraigada está esta bebida en las costumbres, en las comidas y en las reuniones sociales. La Coca-Cola no solo es una bebida para acompañarlos, en ocasiones, las cosas más simples y cotidianas, como disfrutar de un refresco, pueden abrir la puerta a reflexiones profundas sobre nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra salud
y el medio ambiente. La sencillez de una bebida puede revelar en su esencia un universo de significados y valores que trascienden su sabor o su apariencia. Tomemos como ejemplo el tequila y el mezcal, dos licores emblemáticos de México, cuya diferencia no solo radica en sus ingredientes o en sus métodos de producción, sino que representa una parte fundamental de la identidad cultural del país. En la tierra mexicana, especialmente en regiones como Oaxaca y Jalisco, estas bebidas no son simplemente alcoholes, son símbolos vivos de tradiciones ancestrales, de historias transmitidas de generación en generación y de formas de vida arraigadas en la tierra misma. Imagínese la escena: el sol empezando a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, mientras en una acogedora cantina o en una terraza en Oaxaca, un camarero con destreza desliza suavemente una pequeña copa de barro sobre la barra. Dentro, un líquido oscuro y aromático, con un aroma ahumado y profundo. El mezcal no es solo una bebida que se bebe, sino una invitación a rememorar siglos de tradición, a conectar con un pasado lleno de rituales y simbolismos. El mezcal, elaborado a partir del corazón de la planta de agave que se cuece en hornos subterráneos, adquiere un sabor terroso, intenso, con notas ahumadas que le confieren carácter y autenticidad. Es un producto artesanal, resultado de un proceso manual que respeta las técnicas tradicionales, muchas de ellas transmitidas desde hace generaciones. La elaboración del mezcal implica cavar un pozo en la tierra, colocar las piñas de agave en su interior, cubrirlas con piedras calientes y dejar que el fuego haga su magia. Al abrirse, revela un aroma único, que habla de la tierra, del fuego y del trabajo de los maestros mezcaleros. En contraste, el tequila, originario de Jalisco, se fabrica principalmente con agave azul, y su proceso suele realizarse en grandes hornos industriales. Este método produce un licor con un sabor más limpio, más suave y menos ahumado, que rápidamente se ha convertido en la estrella de las celebraciones mexicanas, acompañado de mariachis y bailes tradicionales. La fama mundial del tequila es bien merecida, ya que ha conquistado paladares en todo el planeta, llevando consigo la esencia de México. Sin embargo, detrás de su popularidad, yace la historia de un producto que conserva su carácter artesanal y su profundo vínculo con las comunidades que lo producen. El mezcal, en cambio, mantiene vivo ese espíritu de producción en pequeños lotes, en pequeños talleres familiares, donde cada botella es el resultado de un trabajo meticuloso y respetuoso con las tradiciones. Es un licor que se bebe con calma, con respeto y reverencia, en pequeñas porciones que invitan a la contemplación. Se acompaña tradicionalmente con gajos de naranja y sal de gusano, una sal ahumada y picante hecha con gusanos de maguey tostados, que más que un simple aperitivo, forma parte del ritual mismo de su consumo. Saltarse esta tradición se considera una falta de respeto para quienes han dedicado sus vidas a mantener viva esa herencia cultural. Por ello, cuando alguien ofrece una copita de mezcal o tequila, lo más apropiado es tomarse su tiempo, saborear cada sorbo, dejando que su aroma y sabor se integren en la memoria. En México, estos licores no son solo bebidas alcohólicas, son expresiones de identidad, homenaje a la tierra, a la gente y a las historias que laten en cada gota. No se trata únicamente de beber, sino de honrar la historia que estos destilados cuentan y preservar su significado cultural. Pasando a otro aspecto fundamental de la riqueza mexicana, encontramos su diversidad lingüística. Desde la región de Oaxaca hasta Chiapas, en las calles y mercados llenos de vida, se puede escuchar un sinnúmero de voces que hablan en idiomas que no son español. México, aunque ampliamente hispanohablante, reconoce oficialmente la existencia de 68 lenguas nacionales, entre ellas 63 lenguas indígenas. Estas lenguas no solo representan formas distintas de comunicarse, sino que son hilos que tejen la identidad cultural del país, portadoras de historias, tradiciones, conocimientos y formas de ver el mundo que permanecen vivas en las comunidades que las hablan. Actualmente, más de 25 millones de mexicanos continúan usando estas lenguas en su vida cotidiana, en sus hogares, en sus celebraciones y en sus rituales. Son ecos vivos de civilizaciones antiguas que han resistido el paso del tiempo, y la lengua trasciende la mera función de facilitar la comunicación.
es mucho más que un instrumento para expresar ideas y emociones. Es, en esencia, la memoria viva de un pueblo, un testimonio tangible de su historia, sus raíces y sus tradiciones más profundas. Representa la identidad colectiva que se ha ido construyendo a lo largo de generaciones y la resistencia frente a los cambios y amenazas externas. La lengua es el latido del alma de una comunidad, el reflejo de su espíritu y su cultura. Proteger una lengua no solo implica conservar un sistema de signos y sonidos, sino también preservar un legado ancestral, un patrimonio intangible que conecta a las generaciones pasadas con las futuras. Cada vez que escuchamos a alguien hablar en nale, zapoteco o mixteco, estamos presenciando un fragmento vivo de esa herencia, un testimonio de la riqueza cultural de México. Es un fragmento frágil, sí, pero también poderoso y profundamente enraizado en la historia de un pueblo que lucha por mantener sus raíces intactas en un mundo en constante cambio. En otro orden de ideas, el 8 de noviembre, el Día de los Muertos, no debe confundirse con la festividad de Halloween que, si bien se celebra en fechas cercanas, no comparte su esencia ni su significado. La celebración mexicana, que tiene lugar desde el primer hasta el segundo día de noviembre, es un acto sagrado y lleno de significado, en el que las familias de todo el país rinden homenaje a sus seres queridos que ya no están entre nosotros. La preparación de ofrendas y altares caseros es una tradición que involucra decorar con caléndulas, velas, fotografías y objetos que evocan la memoria de los difuntos. Se colocan en estos altares los alimentos y bebidas que aquellos disfrutaban en vida, invitando así a sus espíritus a regresar por un breve momento y compartir una especie de reencuentro espiritual. Sin embargo, lejos de ser un acto de tristeza, estos altares están diseñados para acoger, para celebrar la vida y la memoria, no para llorar. Muchos creen que en estos días las almas regresan a visitar a sus familiares, guiadas por el aroma de las flores y la luminiscencia de las velas que iluminan el camino. La atmósfera que se vive en estas fechas es alegre y llena de color. Las tumbas se transforman en espacios donde las familias disfrutan de pequeños picnics, compartiendo historias, música y alimentos, en una celebración de la vida sin temor a la muerte. Cada elemento en estos altares tiene un propósito simbólico. Los pétalos de caléndula marcan senderos de luz, las calaveras de azúcar representan la dulzura del recuerdo, y el pan de muerto, elaborado especialmente para esta ocasión, simboliza la continuidad de la vida y el amor que permanece más allá de la muerte. Aunque en apariencia gira en torno a la muerte misma, esta festividad es, en realidad, un tributo al amor eterno, una manifestación de que los seres queridos que hemos perdido siguen vivos en nuestros corazones, en nuestras tradiciones y en los rincones de nuestros hogares. No es algo tenebroso, sino un acto sagrado que honra la memoria y el espíritu de quienes ya no están. Por otro lado, en la región de Yucatán, existe un fenómeno natural verdaderamente asombroso que parece sacado de un cuento fantástico. Se trata de unos lagos que, por su intensidad y tonalidad, parecen estar teñidos con el color del chicle rosa. La belleza de las llamadas coloradas es sencillamente impactante. Desde lejos, el paisaje se presenta como un espejo de otro mundo, donde las aguas adquieren un tono rosado vibrante, casi surrealista. Este fenómeno se debe a una combinación particular de microorganismos, algas y camarones de salmuera que prosperan en esas aguas saladas, creando un ecosistema único y delicado. La vista de estos lagos es tan impresionante que deja sin palabras a quienes los contemplan, tanto a viajeros como a fotógrafos que desean capturar su magia. Sin embargo, es importante recordar que, para preservar la integridad de este ecosistema, está estrictamente prohibido bañarse en sus aguas. La protección del delicado equilibrio natural que allí se ha formado es fundamental, ya que cualquier intervención humana puede poner en riesgo su existencia. La belleza de estos lagos es, en definitiva, una muestra de la magia que la naturaleza puede crear sin necesidad de filtros ni artificios. La paleta de colores que pinta la naturaleza en estos lugares es simplemente inolvidable. Un recordatorio de que el mundo natural tiene capacidades asombrosas para sorprendernos. En otro rincón de México, en las vastas y tranquilas montañas de Michoacán, se produce un fenómeno que enardece el espíritu y llena de asombro a quienes tienen la suerte de presenciarlo: la miguer.
La llegada de estas mágicas criaturas simboliza mucho más que un simple fenómeno natural. Representa un acto de resistencia, una transformación profunda y una renovación del espíritu. Para los habitantes de la región, las mariposas que aparecen en ese momento no son meramente insectos, son portadoras de un significado ancestral, considerados guardianes de las almas de los antepasados. Se cree que cuando estas mariposas hacen su aparición, llegan justo en los momentos en que las celebraciones del Día de los Muertos se acercan, como un recordatorio vivo de la conexión entre los mundos terrenal y espiritual. La naturaleza y la cultura se entrelazan en esa instancia tan especial, creando un instante casi mágico, donde el tiempo parece detenerse y todo cobra un sentido profundo. Quienes sienten una verdadera pasión por el mundo natural, quienes buscan entender un significado más allá de lo evidente, o simplemente desean ser testigos de una de las maravillas más extraordinarias que nos ofrece la Tierra, jamás olvidarán esta migración. Es un milagro silencioso, una manifestación de la belleza natural que, en su sencillez, deja una huella imborrable en el alma. Una experiencia que, sin duda, permanecerá con quien la vive a lo largo de toda la vida, recordándole la magia que reside en la naturaleza y en la cultura popular. En un plano completamente distinto, pero igualmente asombroso, encontramos la historia de un mexicano que contribuyó de manera decisiva a la invención de la televisión en color. Es poco conocido, pero su legado es fundamental para entender cómo la televisión, tal como la conocemos hoy en día, se consolidó en su forma definitiva. Antes de que la televisión en color se convirtiera en una realidad en la mayoría de los hogares del mundo, en México ya se estaban dando pasos importantes en esa dirección. En el año 1940, un joven de apenas 17 años, llamado Guillermo González Camarena, desarrolló el primer sistema capaz de transmitir imágenes en color. Con su ingenio y perseverancia, este adolescente sentó las bases para que, solo unos años después, en 1960, millones de mexicanos pudieran disfrutar de programas televisivos en plena riqueza de colores. La magnitud de su invento resulta impresionante, considerando que fue obra de alguien tan joven. Este hecho nos enseña que las grandes ideas no tienen edad ni límites geográficos. Pueden surgir en cualquier rincón y en cualquier momento, siempre que exista pasión y dedicación. Aunque su nombre no resuena tanto como el de otros inventores célebres, su impacto se percibe cada vez que encendemos una pantalla y nos encontramos con imágenes vibrantes y llenas de vida. La historia de Guillermo nos recuerda que la juventud, en lugar de ser una limitación, puede ser el punto de partida de cambios revolucionarios. La próxima vez que veas una emisión en color, no olvides que un joven mexicano ayudó a dar vida a ese universo visual tan lleno de matices y sensaciones. Por otra parte, en el reino de la ciencia y la naturaleza, encontramos al ajolote, una criatura verdaderamente asombrosa que ha cautivado a investigadores y amantes de la biodiversidad por su extraordinaria capacidad de regenerar partes de su cuerpo. Este pequeño anfibio, que solo habita en los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, no es una simple salamandra. Es un ejemplo vivo de las maravillas que puede ofrecer la evolución. Lo que lo hace realmente especial es su facultad para regenerar extremidades, médulas espinales e incluso partes de su corazón, un poder que los científicos estudian con mucho interés en la esperanza de que pueda abrir nuevas puertas en el campo de la medicina regenerativa. La posibilidad de aplicar estos conocimientos en seres humanos resulta fascinante y llena de promesas para el futuro de la salud. Sin embargo, el ajolote enfrenta una grave amenaza. Su hábitat natural en los canales de Xochimilco está en peligro debido a la contaminación generada por el crecimiento urbano descontrolado y la invasión de especies ajenas a su ecosistema. Hoy en día, se considera uno de los animales más amenazados de México, luchando por su supervivencia en un entorno cada vez más hostil. La protección de esta criatura no solo implica conservar la biodiversidad, sino también preservar una clave potencial para futuros avances médicos. Diversas iniciativas buscan limpiar sus hábitats y garantizar su supervivencia, pero aún se requiere mayor apoyo y conciencia. El ajolote es mucho más que un simple anfibio. Es un verdadero tesoro científico que, si logramos salvarlo, podría convertirse en un símbolo de esperanza y progreso para toda la humanidad.
Perderlo sería perder una oportunidad invaluable de aprender y avanzar en la ciencia, una pérdida que podría afectar a millones de personas en el porvenir. Finalmente, la riqueza de la gastronomía mexicana trasciende las fronteras de la... Si alguna vez has pensado que la gastronomía mexicana se limita a tacos y burritos, estarías dejando de lado lo verdaderamente extraordinario de su riqueza cultural y culinaria. La cocina mexicana es, en realidad, una de las más complejas y profundamente arraigadas en tradiciones ancestrales en todo el mundo. Su reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial no es casualidad, pues no solo se trata de sus sabores intensos y únicos, sino también del conjunto de tradiciones, historias y rituales que se entrelazan en cada plato. Cada preparación, cada ingrediente, lleva consigo siglos de historia, de ceremonias y de identidad que trascienden la simple alimentación para convertirse en un símbolo vivo de la cultura mexicana. Un ejemplo claro de esta riqueza es el mole, esa salsa que puede contener más de 30 ingredientes diferentes. Entre ellos se encuentran chiles secos aromáticos, especias diversas, semillas, frutos secos e incluso cacao, que le aportan un sabor profundo y complejo. Pero el mole no es solo una mezcla de ingredientes, representa un acto de unión, un elemento central en bodas, festivales y celebraciones sagradas que reúnen a las familias en torno a la mesa. Es una tradición que trasciende generaciones, transmitida con cuidado y devoción, convirtiéndose en un legado que fortalece la identidad colectiva. Por otro lado, los tamales representan otro pilar de la cocina tradicional mexicana. Elaborados con masa de maíz, rellenos de carnes, verduras o incluso dulces, y envueltos en hojas de maíz o de plátano, su preparación suele convertirse en un evento familiar que se realiza con esmero y paciencia. La elaboración de tamales se transmite de generación en generación, formando parte de las recetas que definen a una comunidad y que refuerzan el sentido de pertenencia. Cada familia tiene su propia versión, su toque especial, que hace que estos pequeños bocados sean mucho más que comida. Son símbolos de unión, de historia compartida y de tradiciones que sobreviven en el tiempo. El pozole, por su parte, es un plato contundente y lleno de historia, con raíces que se remontan a épocas prehispánicas. Se trata de un guiso elaborado con maíz omni, un tipo de maíz grande y redondo, y carne, generalmente de cerdo o pollo. Este plato, que se sirve con frecuencia en cumpleaños y festividades nacionales, encarna la esencia de la cultura mexicana, un alimento que une a las comunidades en celebraciones y que conecta el presente con un pasado ancestral. Lo fascinante de estas recetas es cómo cada región del país imprime su propio carácter a los platillos clásicos, utilizando ingredientes locales y técnicas tradicionales que se han perfeccionado a lo largo de siglos. La cocina mexicana no es solo sabor, es historia, identidad y herencia, un legado vivo que puede saborearse en cada bocado. Cada plato, en su esencia, es un capítulo de la historia mexicana contada a través del gusto y la tradición. En otro ámbito, uno de los monumentos que ha sido reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo se encuentra en la península de Yucatán, en medio de una selva húmeda y misteriosa. Se trata de la imponente ciudad de Chichén Itzá, un lugar que invita a recorrer sus caminos y a imaginar la grandeza de una civilización que, siglos atrás, dejó en piedra su visión del cosmos y del tiempo. La pirámide, conocida también como el Castillo o el Templo de Kukulcán, no es solo una estructura monumental. Es un símbolo de la genialidad y el conocimiento de los mayas, una obra maestra diseñada con un propósito que trasciende su belleza exterior. La particularidad más asombrosa de esta pirámide radica en su función como un calendario gigante. Con sus aproximadamente 365 escalones, uno por cada día del año, fue concebida con una precisión admirable. La ingeniería maya logró integrar en su estructura un sistema astronómico que permite observar fenómenos celestiales de una manera única. 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol en su descenso proyecta sobre la escalinata una sombra que se asemeja a una serpiente que desciende por la fachada. Es un tributo al dios serpiente emplumada, Kukulcán, y este fenómeno atrae a miles de espectadores que acuden con la esperanza de presenciar esa ilusión sagrada.
que parece conectar el cielo y la tierra en un solo instante de magia y conocimiento antiguo. Pero incluso en esa magia visual hay un secreto más profundo. Frente a los escalones, si uno se coloca en un punto preciso y golpea con las manos, el eco que se produce regresa con un sonido que recuerda al canto del quetzal, la ave sagrada para los mayas. Este efecto, muy pocos lugares en el mundo ofrecen la oportunidad de experimentar simultáneamente la sensación de estar en el cruce de varias dimensiones, el tiempo que transcurre, la belleza indómita de la naturaleza y la genialidad del ingenio humano. Entre esos espacios privilegiados, México destaca con una presencia única y extraordinaria. Es uno de los países más biodiversos del planeta, un rincón donde la variedad de vida silvestre y vegetal supera a la de muchas regiones enteras, y donde la riqueza natural no se limita a lo que los ojos pueden apreciar en las playas, en los desiertos o en las ciudades vibrantes, sino que se extiende en un vasto y diverso tapiz de ecosistemas que parecen tocar el alma misma del planeta. Pensemos por un momento en qué sucedería si uno de los centros de biodiversidad más importantes del mundo no estuviera localizado en las profundidades de la selva amazónica o en los vastos territorios africanos, sino aquí mismo, en territorio mexicano. La realidad es que, más allá de las tradiciones, la gastronomía y las costas de ensueño con sus aguas turquesa, México alberga un auténtico paraíso natural, un refugio de vida que parece desafiar la imaginación. En efecto, México se encuentra entre los 5 países que concentran la mayor cantidad de especies en el mundo, un hecho que revela su papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio ecológico global. En sus territorios se encuentran más de 200.000 especies de plantas y animales, muchas de ellas únicas en el mundo, que no se encuentran en ningún otro rincón del planeta. Visualiza por un instante jaguares que atraviesan con sigilo las densas selvas, majestuosos y enigmáticos en su presencia, o nubes de mariposas monarcas que, en su migración anual, surcan los cielos en un espectáculo de color y movimiento, transformando el paisaje en un lienzo vivo. Imagina también las ballenas grises que, en su largo recorrido, se deslizan suavemente por las aguas de Baja California, ofreciendo un espectáculo de vida marina que conmueve y asombra. En los lagos que han resistido siglos, habitan criaturas como el ajolote, una salamandra que posee la asombrosa capacidad de regenerar sus extremidades, símbolo de la resiliencia y el misterio que encierra la biodiversidad mexicana. Desde áridos desiertos hasta imponentes montañas, desde costas bañadas por el sol hasta frondosas selvas, México concentra entre un 10 y un 12% de toda la biodiversidad del planeta, una cifra que resulta verdaderamente impresionante y que refleja su papel fundamental en la conservación mundial. Este país no solo lidera en la cantidad de reptiles, siendo el primero en su categoría, sino que también ocupa el segundo puesto en cuanto a mamíferos, y se encuentra entre los 5 primeros en número de anfibios y plantas con flores. La magnitud de esa riqueza natural resulta abrumadora y a la vez sobrecogedora, pues cada especie, cada ecosistema, representa un fragmento invaluable de la historia viva del planeta. Sin embargo, esta belleza desbordante trae consigo una carga de desafíos que parecen amenazar su continuidad. La deforestación, impulsada por la expansión de las actividades humanas, el cambio climático que altera patrones climáticos y hábitats, y el comercio ilegal de fauna, ejercen una presión sin precedentes sobre los ecosistemas mexicanos. Especies emblemáticas y hábitats frágiles enfrentan el riesgo real de desaparecer, poniendo en peligro no solo la biodiversidad, sino también la propia estabilidad ecológica del país. A pesar de estas amenazas, la esperanza no está perdida. En México, un grupo de conservacionistas, científicos y comunidades locales trabaja con dedicación y pasión para proteger lo que aún queda y para devolver a la naturaleza lo que se ha visto mermado. Ya existen proyectos concretos enfocados en salvar especies en peligro de extinción, en reforestar bosques autóctonos que han sido devastados y en regular el turismo para que sea sostenible y respetuoso con los ecosistemas. La lucha por la protección de la biodiversidad mexicana trasciende la mera conservación de animales o paisajes. Es en realidad una batalla por mantener el equilibrio del planeta, una pieza esencial que también involucra la cultura,
las tradiciones ancestrales y el futuro de las generaciones venideras. La riqueza de México no solo reside en sus sabores, en su historia o en sus paisajes, sino en la vida misma que late en cada rincón de su territorio. Y una vez que has conocido estas 15 verdades extraordinarias, tu percepción del país cambiará para siempre. La manera en que miras a México será diferente, más profunda y respetuosa, reconociendo la magnitud de su legado natural y cultural. No basta con admirar su